Escuchemos ahora al Dr. Omar Prieto con el tema La mágica receta del strain cardíaco. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Omar Prieto, yo soy médico cardiólogo de aquí de Buenos Aires y agradezco esta invitación para este webinar del tema que ustedes acá pueden ver, que es la mágica receta del strain cardíaco. El motivo del título en realidad surge de este comentario que ustedes ven acá, lo que es la expectativa versus la realidad. Creemos muchas veces que el cálculo de strain o la evaluación de strain es algo mágico, y cuando lo llevamos a la realidad termina siendo algo no tan mágico como parecía, pero la finalidad de esta charla que tendremos a lo largo de este webinar es de sacar este mito y que se unan estas dos figuras y tengan una cara de felicidad los que están participando. Pero antes de seguir hablando, si es la receta, de qué se trata, la primera pregunta que nos deberíamos hacer es ¿qué es strain? Y strain no es ni más ni menos que un índice adimensional de cambio de longitud, un índice que muestra deformación, y de hecho strain lo podemos mencionar en forma como un sinónimo a deformación, en donde tenemos una estructura con una longitud inicial o un diámetro, un volumen inicial, y luego se lo puede modificar o se lo puede evaluar en su estado final. La pregunta también que surge a partir de qué es el strain es qué diferencia hay con el speckle tracking. Y en realidad el speckle tracking es la metodología por la cual se utiliza el strain. El speckle es cada una, o el speckle son, mejor dicho, cada una de esos gránulos que se encuentran en las figuras de la ecocardiografía bidimensional, que son analizadas, son prácticamente artefactos, y cuando nosotros analizamos el desplazamiento de estas estructuras, lo que estamos haciendo es justamente el tracking de cada uno de estos speckles. Entonces, de esta manera podemos evaluar en forma indirecta de qué se trata la deformación, considerando que la deformación es el cambio, como le dije anteriormente, en la morfología, en la longitud o en alguno de los aspectos de una estructura. Ahora, ¿qué es el strain rate? Porque escuchamos muchos conceptos leemos muchos artículos en donde nos hablan de qué es el strain, y luego incorporan a ese texto que estamos leyendo la figura de strain rate. Y el strain rate no es ni más ni menos que la velocidad o el tiempo con el cual se logra la deformación. Tal cual lo representa aquí este reloj. Es decir, nosotros esta pequeña pelotita que vemos que es antiestrés, la podemos apretar con una velocidad limitada, o podemos ser más intensos en la frecuencia con que la apretamos a igual deformación, y esto nos dará lo que es el strain rate o la tasa de deformación. Fíjense ustedes que aquí tenemos un ejemplo de dos curvas donde se produce una deformación X, que es esta primera, por ejemplo la verde, y luego la roja, donde hay una diferencia, no solamente en la tasa de deformación, o en la deformación, perdón, sino también en la velocidad en la cual estos segmentos se deforman. Esto es de gran utilidad, porque lo ideal es que todos los segmentos sufran deformación en igual momento, para que la anatomía y la fisiología cardiovascular sea correcta. ¿Cuáles son los componentes del strain? ¿Qué es lo que evaluamos cuando evaluamos strain? Bueno, los componentes del strain son los ya conocidos por ustedes. Tenemos un strain que le denominamos radial, un strain circunferencial, tal como se ve aquí, y un strain longitudinal. Existe uno más, que es el strain transverso, que es algo similar al strain radial, pero que se da en el eje de las cuatro cámaras o en el eje longitudinal. Es muy similar al strain radial y nos permite también evaluar diferentes formas la deformación miocárdica. Yo, para tratar de organizar esto, después de haberles explicado qué era el strain, traté de armar una pequeña agenda. Esta pequeña agenda está basada en 5 ítems. El primero de los ítems es cómo fue la evolución del strain. El segundo es si es importante la anatomía para el strain, si hay una sola manera de evaluar el strain, qué evalúo con el strain, y la quinta y la última, la famosa y esperada receta del strain. Bueno, ¿cómo fue la evolución del strain? Cuando hablamos de cómo fue la evolución del strain, en realidad tendríamos que hablar de cómo fue la evolución de la ecocardiografía. La ecocardiografía fue variando a lo largo del tiempo,
desde el modo M hacia la evaluación bidimensional, al strain tisular, al strain Doppler, al strain derivado de la ecocardiografía bidimensional, y llegando ahora al strain 3D. Lo importante de esta evolución de la ecocardiografía es que no podemos olvidar que para poder llegar al último de estos puntos, tuvimos que haber transcurrido desde el primero. Entonces, esto es muy importante de remarcarlo, ya que si no contamos con las herramientas y el concepto y el conocimiento básico de la ecocardiografía, difícilmente podamos acceder a lo que es la manifestación o la expresión de lo que estamos comprendiendo a través del strain. La segunda pregunta es si es importante la anatomía para el strain. La respuesta nos la da este famosísimo médico, que fue el doctor Francisco Torrens Wasp, que fue el que describió cómo era la anatomía del ventrículo izquierdo y por qué era importante analizar en forma separada, aislada, cada uno de los segmentos en su deformación, y no solamente el movimiento, lo que nosotros estamos acostumbrados a denominar como motilidad segmentaria, ya que podía haber como tironeamiento de segmentos que nosotros considerábamos que estaban normales, y de esta manera poder hacerlo algo más individual e independiente. Francisco Torres Wasp describe al ventrículo izquierdo de esta manera, como una doble hélice que se va enrollando. Fíjense, como yo les voy a mostrar aquí, cómo es este pequeño paño, o gran paño, que va enrollándose. Aquí vemos el primero de los loops, luego sigue enrollándose, dando el segundo, el tercero, y por último termina dando la estructura tal como nosotros la conocemos. Esto determina que en cada uno de los loops, y ustedes lo pueden practicar en su casa con un trapo, cada uno de los loops, las fibras de ese trapo no van a estar todas orientadas en el mismo sentido. Al mismo tiempo, entre cada una de las fibras no van a estar unidas solamente las fibras musculares, sino que vamos a tener una extensa matriz extracelular, la cual también, si por algún motivo esta se viera modificada, modificaría también así las fibras que están continuas. Quiero decir, la vecindad entre fibras y estructuras que rodean al ventrículo izquierdo y a cualquier otra estructura traen resultados en la deformación miocárdica o en el comportamiento del ventrículo izquierdo, de la cavidad que estuviéramos analizando en forma global. Fíjense qué interesante esto, o sea, ¿qué ocurre, por ejemplo, cómo es la orientación de las fibras laminares en el miocardio? ¿Qué es lo que ocurre en el subepiocardio? ¿O qué es lo que ocurre en el subendocardio? O sea, cómo se dirigen, si se dirigen hacia la izquierda o hacia la derecha, y esto determina el por qué utilizamos una u otra de las modalidades que tenemos para analizar strain. Nosotros normalmente utilizamos más el strain subendocárdico, con esta orientación hacia la mano derecha, como aquí lo dice la figura. En esta forma usamos el strain longitudinal, es muy importante remarcar esto, y es por eso que la gran mayoría de los trabajos científicos que ustedes vean publicados serán realizados con esta metodología. Si quisiéramos utilizar el subepicárdico, tendríamos que elegir otro tipo de análisis, por ejemplo, strain transverso. Esto lleva a que consolide más aún la idea de cuán importante es la anatomía para poder analizar no solamente la función ventricular, sino cualquiera de las estructuras que conforman el corazón. Si ustedes siguen esta interesantísima imagen de resonancia magnética realizada por Cortes, habrán visto que en muchos segmentos hay fibras que se interponen. Y esta interposición de fibras es lo que hace tan dificultoso que a veces podamos interpretarlo, o que podamos llegar a una conclusión lo suficientemente fuerte o sólida para poder dar diagnóstico de alguna de las patologías. Sin embargo, y gracias a Dios, la tecnología y los ingenieros nos permitieron que esto avance y de alguna manera poder llegar a lo que hoy conocemos con el nombre de strain. Vamos a responder a la tercera pregunta. ¿Hay una sola manera de evaluar strain? La respuesta para esto es rotunda y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque nosotros comenzamos hablando de strain hace muchísimo tiempo atrás, ya a través del strain derivado del Doppler tisular, en donde como conocimiento se sabía que calculábamos las velocidades y la deformación en
entre dos puntos en donde la distancia entre ellos era conocida con anterioridad. Entonces, este método era algo medio sesgado porque nosotros sabíamos ya cómo se estaba, digamos, cuáles eran los puntos que queríamos evaluar, y además tenía limitaciones, como tiene el Doppler tisular en cualquiera de sus expresiones, que es, por ejemplo, la ángulo dependencia. Entonces, había segmentos, si nosotros hacíamos, por ejemplo, ejes cortos, no podíamos evaluar el strain por Doppler tisular. Así fue que surgió otra metodología para evaluar strain, que es el strain derivado del eco bidimensional. Este strain, obviamente, depende de algo, y vale la pena acá remarcarlo, que es de la imagen bidimensional. Claramente, si nosotros no tenemos una correcta imagen bidimensional, difícilmente tengamos un buen strain bidimensional. Lo mismo ocurre cuando nosotros estamos haciendo ecografía tridimensional, ¿sí? No utilizando el método de strain, sino cuando hacemos ecografía tridimensional, si la imagen bidimensional es mala, la imagen tridimensional también lo será. O sea, si la materia prima que nosotros estamos por analizar no es la correcta, claramente esto no va a poder ser. No va a poder ser efectivo. Ahora, cuando hablamos de strain derivado del eco bidimensional, hay dos modalidades de uso. Uno es a través del speckle tracking y otro es a través del feature tracking. Ahora, con esto es como si aparecieran dos equipos rivales en donde uno dice, bueno, me dedico al speckle tracking o me dedico al feature tracking. Bueno, en realidad quiero contarles que el speckle tracking y el feature tracking son lo mismo, con la simpleza de que el feature tracking, o con la complejidad, mejor dicho, que el feature tracking lo que hace es agregarle una coherencia en la motilidad global. O sea, agrega un puntito más para que esto pueda llegar a ser más, digamos, más completo. Pero estos dos métodos que se analizan o se realizan, o la receta es diferente, en realidad el resultado tiene que ser el mismo. Y esto no es una opinión personal, tanto es así que la Sociedad Americana de Ecocardiografía ha validado en las guías para la cuantificación de las cavidades publicadas, las últimas publicadas, en donde diferentes vendors marcan cuáles son sus valores normales y cuál es la dispersión que existe entre uno y otro para que los estudios científicos sean validados de forma correcta y para que también todos podamos usar esta metodología en forma tranquila, sin pensar que por usar una u otra marca, esto podría llegar a modificarse. Bueno, hasta acá venimos comprendiendo cómo evolucionó el strain, si es importante o no la anatomía, cómo podemos evaluar el strain. Y ahora vamos a preguntarnos, con todo esto que yo ya sé, ¿qué hago? O sea, ¿qué evalúo con el strain? O sea, en principio, lo que se pensaba que el strain, o la primera utilidad que se le dio al strain, fue para evaluar función ventricular. Decíamos que función ventricular y enfermedad coronaria fue casi, diríamos, lo primero investigado y lo cual más difusión tuvo en lo que es strain. Sin embargo, después pudimos ver que la evaluación de la función ventricular derecha en los pacientes portadores, por ejemplo, de hipertensión arterial pulmonar, la función auricular izquierda en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica, o como hemos estudiado aquí en nuestros centros, en enfermedad de Fabry, la función auricular derecha en los pacientes también portadores de hipertensión pulmonar, o lo más reciente de todo, la evaluación del strain en la pared libre del ventrículo derecho en los pacientes que desafortunadamente sufrieron enfermedad por COVID-19. Este es uno de los primeros, o uno de los más fuertes trabajos que presentó Marwick, en donde mostró si esto era efectivo o no, porque los cardiólogos éramos medio reacios a creer que el strain era una herramienta que venía para quedarse, o era solamente una moda. Y mostró que el strain sumaba, y sumaba como predictor. Si utilizábamos el strain, y ustedes lo pueden ver aquí en las curvas, si sumábamos al strain, o mejor dicho, a la fracción de eyección strain, o a la evaluación de la motilidad de segmentos strain, cada vez era mejor el resultado predictivo. O sea, utilizar strain nos daba más valor de predicción. Y esto fue algo muy, muy trascendente. En otra de las patologías en donde se pudo evaluar la utilidad del strain fue, por ejemplo, los procedimientos por TAVRs.
en aquellos pacientes que sufrían reemplazos valvulares por endoprótesis, endovascular, evaluaban recientemente el strain y veían una mejoría significativa. Claramente mejoraban. Entonces, evaluar strain de ventrículo izquierdo en pacientes después de haber realizado un TAVR era muy importante. Otra utilidad muy importante era en los pacientes trasplantados. Contábamos con herramientas ya ecocardiográficas que eran buenas, pero esto sumaba más información. Con esto podríamos tener mucha más información para saber que si el paciente que había sido trasplantado tenía mayor posibilidad de tener rechazo del corazón ese que había sufrido. En insuficiencia cardíaca ocupó un papel fundamental porque agregaba y sumaba, o agrega y suma, mejor dicho, mayor información para evaluar predicción de eventos en aquellos pacientes que son portadores de insuficiencia cardíaca. La mejoría o la disminución del strain nos permite determinar, entre otras cosas, cuáles son las presiones de llenado y, entre otras, de alguna manera, determinar también si la evolución que está teniendo nuestro paciente es satisfactoria o no. Antes de pasar a esto, que es utilidad en la práctica, o sea, mostrarles además para qué más nos sirve cuando evaluamos algo en la práctica, acá hay un capítulo que no fue mencionado y debe ser mencionado, que es en cardiooncología. Nosotros sabemos que esos pacientes, aquellos pacientes que son sometidos, y nosotros lo vamos a ver en algunos webinars que vendrán a futuro, en aquellos pacientes que fueron sometidos a quimioterápicos, a algunos de ellos, generan cardiotoxicidad. Y un desafío muy importante para nosotros es determinar si esa cardiotoxicidad la podemos prevenir antes de que ocurra, porque tenemos muchos pacientes que sobreviven al cáncer, pero que por ahí mueren por la parte cardiovascular. El strain mostró ser un predictor muy fuerte, a punto tal que las guías de la gran mayoría de los capítulos de cardiooncología nos muestran que la disminución en porcentaje del strain del ventrículo izquierdo puede demostrar o puede determinar la continuidad o no en el tratamiento. Así como también la detección de otras patologías que podrían estar concomitantes en aquel paciente que era oncológico y poder darle una resolución rápida al problema que pueda llegar a estar sufriendo el paciente. Ahora, pasemos a esto de la utilidad en la práctica. Y yo traté de buscar la práctica de lo que todos los días vemos, y este es un video donde pueden ver las figuras de 4 cámaras apical, 2 cámaras y eje largo, de este paciente que claramente tiene una insuficiencia cardíaca, que consulta porque tiene mucha falta de aire, y que nosotros en algún otro momento lo que podríamos decir es, bueno, tiene algo que podría hacernos sospechar, pero no termina de ser concluyente lo que yo creo. Y hoy por hoy, a esto lo ponemos en la procesadora de nuestras máquinas, en la procesadora de nuestro conocimiento, y podemos ir un poco más. Y podemos ir un poco más y llegar a un resultado, a un diagnóstico, en base a simplemente a estas 3 imágenes, o por lo menos un diagnóstico presuntivo que es bastante fuerte, que es el que vamos a ver a continuación, en donde, fíjense ustedes que todos los segmentos basales, medios y casi llegando a los apicales, se encuentran disminuidos. Sin embargo, lo que es apical puro se encuentra bastante conservado. Muchos de ustedes están acostumbrados a ver este cupcake famoso, pero de otro sabor. En este caso, el cupcake será de limón y la punta del cupcake es esta amarilla. Y esto representa en muchísimas oportunidades a lo que es un fenómeno de amiloidosis. Este paciente fue un paciente que evalué justamente esta semana y simplemente con esta técnica uno pudo orientarse y saber cuál es el camino que debemos llevar con este paciente y cuál es la terapéutica que debemos comenzar a través de esta herramienta tan poderosa que contamos hoy, todos en nuestro laboratorio, la gran mayoría de nosotros en nuestro laboratorio. Ahora bueno, ¿qué es lo que todos queremos escuchar? Bueno, queremos saber cómo es la receta del strain. Quiero que después de esta introducción, donde me dieron conceptos teóricos, donde me dieron conceptos desde la parte
personal, de la experiencia personal, quiero que me digan cómo es que se hace. Y ustedes habrán asistido a muchísimos talleres seguramente de strain, o habrán asistido a algunos de los talleres que nosotros mismos damos, y que pues, seguramente seguiremos dando, de cómo se realiza. Pero yo les voy a contar que esto parte de una base muy importante para que nadie sienta lo que les mostré en el segundo de los slides, o sea, lo que es la experiencia, lo que es la realidad versus la expectativa. Cuando nosotros empezamos a hacer esto, tenemos que considerar como el primer día que tomamos un equipo de ecocardiografía. La primera vez que tomamos un transductor, no tuvimos la imagen tal como nos estaba mostrando nuestro profesor o nuestro médico a cargo. Entonces, lo primero que hay que entender es que esto lleva a una curva de aprendizaje. Para poder hacer strain, tenemos que aprender a hacer strain y comprender esto que vinimos hablando. Cómo evolucionó, cuán importante es la anatomía, qué es lo que quiero analizar y qué es lo que qué es lo que pueden llegar a interferirme, cuáles son las maneras que tenemos de evaluar strain y por qué una u otra, para poder inclusive discutir con nosotros mismos si lo estamos haciendo bien o no. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Y si lo que vamos a evaluar coincide con la lógica de la fisiología y de la anatomía que estamos tratando de evaluar. Y una vez que tenemos todo eso, también considerar cuándo empezamos a hacer esto, cuándo empezamos a poner en práctica la receta del strain. Porque seguramente a ustedes habrá pasado también que la primera vez que cocinaron una torta, o la primera vez que cocinaron algo, no les salió tan bien como cuando fueron practicando con el tiempo. Entonces, no hay que desanimarse cuando los primeros estudios de strain no son tan satisfactorios y las curvas no son tan perfectas como las que vemos en los trabajos científicos. Entonces, esto lo podemos hacer en dos lugares. Si nosotros tenemos la posibilidad de tener un ecocardiógrafo que lo tiene directamente posicionado el estudio, o la posibilidad, la herramienta de strain en el equipo, lo haremos con el paciente al lado. Ventajas. La ventaja es que tenemos la información ahí, con el paciente, en bedside. Enseguida podemos dar nuestra opinión al médico que nos está pidiendo el estudio. Desventaja es que nos lleva más tiempo. Hacer el estudio, como todo, lleva un poco más de tiempo. ¿Cuánto más de tiempo es la pregunta? Bueno, el tiempo va a ser también como la experiencia que nosotros tengamos. Cuanto más experiencia tenemos, más rápido lo podemos hacer y más podremos confiar en la forma que lo realizamos. La segunda opción que les ofrezco es hacerlo esto en una estación de trabajo. Obtengo las imágenes, hago el estudio, lo tomo tranquilo, y cuando ya estoy descansado y quiero analizar todos estos parámetros que lo hablamos anteriormente, me siento en mi estación de trabajo, en mi escritorio, y lo puedo analizar. Yo les voy a mostrar aquí, en este ejemplo que vamos a dar hoy, en este webinar, cómo lo hacemos en una estación de trabajo. Considerando que estamos en una situación tranquila, nosotros tenemos nuestra lista de pacientes y donde queremos ver, por ejemplo, qué es lo que ocurre en este paciente, ¿no? Por ejemplo, elegimos el que vimos acá, nos aparece como si fuera un ecocardiógrafo en la pantalla de nuestra computadora, elegimos el paciente, vamos a seleccionar dentro de los loops, tenemos que guardar las imágenes de una forma determinada. Cada uno de los equipos nos dirá de qué manera. Aquí vamos a ver que los loops que se pueden analizar son aquellos que tienen el dibujo de un film y al lado un corazoncito. Este corazoncito nosotros le damos play y ya enseguida va a empezar a funcionar. Y una vez que este corazoncito y este corazón grande, que es el que estamos evaluando, el del paciente, es el que queremos analizar, damos strain 2D. Esto va a determinar la posibilidad de elegir los puntos a trazar. En nuestra versión que tenemos de escritorio lo podemos hacer a través del trazo de 3 puntos, que los vamos a poner, como les voy a mostrar aquí, en la base, en la cara lateral, en el septum y en el apex, y a través de esto se van a formar directrices donde nosotros vamos a marcar con cada uno de nuestros cursores los puntos de intersección. Esto lo vamos a hacer en el eje de 4 cámaras, en el eje de 2 cámaras y en el eje largo apical. Una vez que se produce esto, aparecen las famosas curvas. Estas curvas nos traen grandes dolores de cabeza y en la primera vez que la vemos realmente nos generan mucho ruido. Bueno, no hay que desesperar y hay que analizarlas. Cada una de estas curvas lo que nos está mostrando es cómo es la deformación. En este caso nosotros estamos evaluando deformación o strain longitudinal y todas las curvas van a ser negativas. Entonces podemos evaluar. Aquí tenemos las curvas y aquí tenemos la segmentación o el puntaje que le damos a cada uno de los sectores que estamos analizando. También hay una forma agregada a esta que es hacer el modo M.
que nos muestra también algo de sincronía. Ahora, una vez que nosotros terminamos de hacer cada uno de los pasos que les dije, hacer en 4 cámaras, en 2 cámaras, en el eje largo apical, podemos pasar al strain 4D. Esta es una herramienta muy novedosa y muy positiva. Muchos de ustedes dirán, bueno, ¿qué utilidad tiene? Si yo ya tengo la vista en 4 cámaras, la vista en 2 cámaras, la vista en el eje largo apical. ¿Qué utilidad tiene yo hacerlo esto en 3D o en 4D? La ventaja que tiene es que yo puedo ver muchos parámetros, como les marco aquí en color rojo. Estos los pueden modificar, y acá estamos, por ejemplo, viendo el volumen endocárdico. Pero acá tenemos el ojo de Wade. Acá vamos a ver la imagen, cómo se va movilizando y nuestra cavidad cardíaca, cómo va modificándose en base al ciclo, a la fase del ciclo cardíaco que nosotros estamos presentando. O en su defecto, podemos tener la posibilidad de esto desglosarlo, eligiendo los segmentos que cada uno quiere analizar. O sea, tenemos posibilidad, como ven acá a la derecha, elegir 4 cámaras apicales, 2 cámaras apicales o el eje largo apical, y ver el strain por separado. Pero es muy bueno desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista interpretativo tener la visión global. Y esto es indiscutible. Muchos pueden decir, bueno, pero esto no es en tiempo real. No, no es en tiempo real, no es el strain en tiempo real, tridimensional. Pero nos permite sí tener una idea en tiempo real de todo lo que acabamos de analizar sin tener que estar recordando cada uno de los segmentos por separado. Para ir finalizando, y a modo de conclusión, les resumo que el strain es una herramienta que lleva tiempo, requiere de precisión, tiene que ser reproducible, tiene que estar de la mano de un equipamiento que a nosotros nos resulte cómodo, debemos tener conocimiento para manejarlo y a su vez para esto tener entrenamiento. Si no cumplimos ninguno de estos objetivos o si salteamos alguno de estos objetivos, seguramente los resultados no van a ser los esperados. Por eso es que mi consejo, hoy a través de este mini webinar, es que traten de reunirlos todos. Que el resultado que ustedes obtuvieron se pueda reproducir con otro de sus colegas. Que ustedes mismos, al mismo paciente, se lo hagan 2 días diferentes sobre el estudio que ya tienen grabado y que vean que el resultado realmente ocurre. Si esto es así, estarán en la curva y habrán podido haber sacado un poco más de provecho de este webinar de Strain. Así que muy agradecido por la invitación y muchas gracias a ustedes por haber estado presentes en este evento.